la armadura de Dios protegiéndote en un mundo de batallas espirituales. Todos enfrentamos batallas en la vida, no solo batallas físicas o emocionales, sino batallas espirituales. A diario nos enfrentamos a tentaciones, pensamientos negativos, dificultades económicas, conflictos familiares y ataques del enemigo que intentan debilitarnos. Sin embargo, Dios no nos ha dejado desprotegidos. Él nos ha dado una armadura completa para resistir en el día malo y permanecer firmes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6, 10, 11. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? El mundo en el que vivimos está lleno de influencias que intentan alejarnos de Dios. Las redes sociales, la televisión, la cultura moderna y las falsas doctrinas buscan cambiar nuestra forma de pensar y hacernos caer en la trampa del enemigo. La Biblia nos advierte que no luchamos contra enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruir nuestra fe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Si queremos vencer en esta guerra espiritual, necesitamos la armadura de Dios. No se trata de una armadura física, sino de una protección espiritual que nos permite resistir los ataques del enemigo y vivir en victoria. Las 6 partes de la armadura de Dios y su aplicación práctica. Dios nos ha dado 6 piezas de armadura que debemos usar todos los días para estar preparados en la batalla espiritual. El cinturón de la verdad. Está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6, 14. El cinturón en la armadura de un soldado romano sostenía todas las demás piezas y aseguraba que estuvieran en su lugar. Así también la verdad de Dios es lo que mantiene nuestra vida firme y protegida. ¿Cómo aplicarlo? Lee la Biblia diariamente para conocer la verdad de Dios. No te dejes llevar por mentiras o filosofías del mundo. Sé una persona honesta y transparente en todo lo que hagas. La coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6, 14. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales del soldado. En la vida cristiana nuestra justicia viene de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Cuando caminamos en obediencia a Dios, estamos protegidos de los ataques del enemigo. ¿Cómo aplicarlo? Vive una vida íntegra y recta ante Dios. No te conformes con el pecado, ni con lo que el mundo acepta como normal. Recuerda que eres justificado por la fe en Cristo y camina con seguridad. El calzado del Evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6, 15. Los soldados necesitaban calzado resistente para soportar largas marchas y terrenos difíciles. Como cristianos debemos estar listos para llevar el mensaje de Dios a donde vayamos. Otro aspecto del calzado del Evangelio de la paz es que nos protege con la paz de Dios en los momentos de lucha, cuando enfrentamos ataques espirituales, dificultades y pruebas. La paz de Dios nos sostiene y nos mantiene firmes para no resbalar. Recuerdo una experiencia que viví cuando estaba en la montaña de Chorro del Indio en Venezuela. Me encontraba en la cama cuando de repente un ente espiritual apareció flotando en el aire atravesando las paredes. Tenía alas y un aspecto horrible. Intenté hablar pero no podía, sentía que mi voz estaba bloqueada. Sin embargo, me llené de valor. Y dije en mi mente: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Poco a poco fui recuperando la capacidad de hablar hasta que pude reprender en voz alta. Al instante la entidad desapareció atravesando la pared. Al día siguiente, mientras estaba en la biblioteca de mi tía, porque esa casa era de mi tía, vi un libro que hablaba sobre esa misma entidad demoníaca. Yo no sabía que existía, pero ahí estaba. Me di cuenta de que en esa casa se habían abierto puertas a estas entidades, ya que eran personas no convertidas al Evangelio, y tenían creencias que permitían la influencia de esos espíritus. ¿Cómo aplicarlo? Comparte la palabra de Dios con otros.
No tengas miedo de hablar de tu fe. Confía en que Dios te dará las palabras adecuadas para hablar con amor y verdad. Cuando enfrentes ataques espirituales, confía en la paz de Dios y en el poder del nombre de Jesús. El escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. El enemigo constantemente lanza dardos de fuego en forma de dudas, temor, ansiedad y desánimo. La fe es nuestra defensa. Cuando confiamos en Dios podemos resistir cualquier ataque. ¿Cómo aplicarlo? Cree en las promesas de Dios sin importar lo que veas a tu alrededor. Declara la palabra de Dios en momentos de dificultad. No permitas que las circunstancias te roben la fe. El casco de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6:17. El enemigo ataca nuestra mente con pensamientos de condenación, miedo e inseguridad. El casco protege nuestra cabeza y nos recuerda quiénes somos en Cristo. ¿Cómo aplicarlo? Llena tu mente con la palabra de Dios. No creas las mentiras del enemigo que dicen que no eres suficiente. Recuerda que eres salvo por gracia y que nada puede separarte del amor de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La única arma ofensiva en la armadura es la palabra de Dios. Jesús mismo usó la Escritura para vencer las tentaciones del diablo en el desierto. ¿Cómo aplicarlo? Memoriza versículos clave para cuando enfrentes tentaciones. Usa la palabra de Dios en oración y proclamación. No permitas que tu Biblia sea solo un adorno, léela y vívela. ¿Cómo ponerse la armadura de Dios cada día? Vestirse con la armadura de Dios no es algo automático. Debemos hacerlo intencionalmente todos los días a través de la oración y la comunión con Dios. Ora cada mañana pidiendo la protección de Dios sobre tu vida. Lee la Biblia diariamente para fortalecer tu fe y conocer la verdad. Declara en voz alta que estás vestido con la armadura de Dios. Vive conforme a los principios de Dios en todo momento. No luches solo, busca la comunión con otros creyentes. Dios nos llama a estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Dios no nos promete que la vida será fácil, pero sí nos promete victoria si permanecemos firmes en Él. No peleamos solos, sino con el poder de Dios y con su armadura espiritual. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para recibir más enseñanzas sobre la palabra de Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber cómo vivir en victoria espiritual. Levanta tu voz, vive y habla la palabra de Dios.